Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos una vez más a ¿Qué propone? En nuestro programa de hoy vamos a conversar con Andrés Caleca, es candidato por el Movimiento por Venezuela, MPV, ante la primaria de oposición y nos va a acompañar el día de hoy, pero como siempre lo hacemos, primero conozcamos un poco la semblanza de nuestro invitado. Andrés José de San Bosco Caleca Pacheco nació en Caracas el 15 de julio de 1954. Es un economista, profesor y político venezolano. Presidió el Consejo Nacional Electoral entre marzo y diciembre de 1999. También fue presidente de la Ferrominera Orinoco, empresa de la Corporación Venezolana de Guayana, en la administración de Ramón J. Velázquez y durante el primer año de Rafael Caldera. Es candidato independiente en las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria de 2023, apoyado por el Movimiento por Venezuela. De inmediato iniciamos con las preguntas. Total que los candidatos estábamos ahí encerrados como una hora más o menos, ¿no? Estuvimos allí, claro, empezamos a hablar. Y en un momento determinado dijimos, mira, ya que estamos aquí, vamos a conversar sobre lo que tenemos que afrontar en común. 4 o 5 grandes temas que tienen que ver con la defensa de la primaria. Bueno, bienvenido, Andrés Gracias, Caleca. Inardo, ¿Cómo está? un placer ¿Cómo estar le va? contigo. Bueno, hubo una reunión entre candidatos. Sí, ¿Sí? La segunda. Sí, sí. No es la primera. Sí, pero se anunció como si fuese la única. Ajá. Claro, lo que ocurre es que esta reunión nació de un encuentro fortuito, digamos, sobrevenido de los candidatos previo al debate de la UCAP. En el debate de la UCAP habíamos sido convocados, este es un cuento sencillamente, una anécdota, habíamos sido convocados los candidatos de 9:30 a 10, fuimos llegando los candidatos y nos colocaron en una especie de camerino que había atrás. Salón, ajá. Exacto. Y el inicio del debate se retrasó y empezó a las 11:30. Total que los candidatos estábamos ahí encerrados como una hora más o menos, ¿no? Estuvimos allí, claro, empezamos a hablar. Y en un momento determinado dijimos, mira, ya que estamos aquí, vamos a conversar sobre lo que tenemos que afrontar en común. 4 o 5 grandes temas que tienen que ver con la defensa de la primaria. Ese día, por cierto, había el rumor muy fuerte el día del debate de que el Tribunal Supremo iba a suspender la primaria. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer en caso de que suspenda la primaria? Yo propuse allí eso era una cosa informal, ¿no? Y lo importante es que no podemos jugar dibujo libre en estas respuestas que hagamos, porque lo que decida el gobierno contra la primaria nos va a afectar a todos, entonces debiéramos tener una respuesta común. Bueno, entonces vamos a reunirnos y tal, y allí se acordó que íbamos a hacer una primera reunión para discutir estos temas. No estaba Capriles ese día y algunos otros candidatos no estaban, pero nos acordamos, el lunes siguiente nos vemos. Yo me acuerdo que yo propuse la oficina de Ramón Guillermo Veledo como sitio para la reunión, después dijeron, no, ahí no cabemos todos. Bueno, quedamos ahí. Al día siguiente, Enrique Capriles le pidió en una carta a la Comisión de Primaria que convocara a los candidatos más o menos con la misma orientación, con la misma tónica. Y así fue que se ocurrió la reunión. Y entonces fue el lunes pasado, estaban los 14 candidatos, no solo los 8 que estábamos allí ese día, sino que estaban los 14 candidatos. Y allí tuvimos, digamos, una primera ronda. ¿Se acordó una segunda ronda? Sí, una segunda ronda que está siendo convocada para el lunes 24, el lunes próximo, también por la Comisión de Primaria. Como te digo, en esa primera ronda la gente ha dicho, bueno, ¿qué fue lo que discutieron? ¿Qué acordaron? Ahí hay que acotar algunas cosas. Lo primero es que, lamentablemente, lo que vamos a discutir allí y lo que vamos a acordar allí en algunos casos tendrá que ser fuera de las cámaras, en el sentido de que, por ejemplo, allí vamos a discutir qué respuesta vamos a dar frente a cada escenario de lo que puede ocurrir y, por supuesto, no se lo vamos a informar al gobierno qué respuesta vamos a dar. Entonces, hay algunas cosas que lamentablemente en silencio tienen que ser. Hay que tener madurez para entender eso. Y luego, que bueno, hay algunas cosas en las que posiblemente no lleguemos a acuerdo. Y no se trata de que tengamos que llegar a acuerdo entre todos, sino llegar a acuerdo donde sea posible y donde no sea posible llegar a acuerdo, que no haya consenso, digamos, entonces canalizar el disenso. Que el país nos vea unidos, que el país vea que este sector que está participando o que estamos participando en las primarias va a tener una respuesta común a los intentos de
ir contra las primarias de parte del gobierno. Ese es el objetivo de esto. Fíjese, ¿en qué momento usted decide asumir la candidatura? Ya se rumoraba, usted estaba recorriendo el país, ya se rumoraba que Andrés Caleca podía optar, y bueno, el rumor finalmente se concreta. ¿Por qué usted decide postularse? Bueno, como tú bien lo has dicho, desde hace bastante tiempo yo estaba recorriendo el país, no en función de una candidatura, sino en función de sensibilizar a la dirigencia política, digamos, de nivel regional, de nivel municipal, de nivel parroquial, incluso dirigentes comunitarios, de los partidos políticos de la oposición venezolana y de la sociedad civil organizada, sensibilizarlos en que había que retomar la estrategia electoral de cara al 2024. Como tú sabes, la oposición venezolana, de la cual formo parte, por supuesto, aunque no milito en ningún partido, la oposición venezolana en los últimos años ha venido lo que yo llamo recorriendo un proceso de desconcierto estratégico, de bandazos estratégicos, un día abstencionista, un tiempo después llama a votar, y bueno, teníamos enfrente las elecciones del 2024, no había una decisión clara sobre qué hacer frente a esas elecciones. Algunos partidos ya habían decidido que había que participar en esas elecciones, pero no habían ido a hablar con la gente. Con la gente había que hablar, decirles, mire, hemos decidido participar, y decirles por qué ahora sí y antes no. Incluso, si es necesario, decirle a la gente, mire, nos equivocamos cuando llamamos la atención, ahora creemos que hay que votar. Porque la gente perdona los errores cuando son... todos los cometemos errores. Lo que la gente no perdona es que tú te hagas el loco con los errores, ¿no? Es que cometiste y que eludas el bulto. Entonces yo decidí, mira, frente al desconcierto, la falta de información, oye, vamos a ir a los dirigentes de abajo, a despertar de abajo hacia arriba la necesidad de transitar la ruta electoral de cara al 2024, donde hay una gran posibilidad de cambiar las cosas en Venezuela. Bueno, de esas conversaciones, donde yo exponía mis criterios y además recibía la opinión de los ciudadanos organizados en partidos y en sociedad civil organizada, empezó a surgir la idea adicional, ok, pero no solo hay que ir a unas elecciones, sino hay que ir unidos, hay que construir una gran coalición nacional. Yo tengo eso como una especie de lema de mi candidatura, la gran coalición nacional para el cambio, y quiero decirte que eso no surgió de nosotros, surgió de la gente. Incluso el nombre, la palabra coalición, que tenía años que no se usaba en Venezuela, empezó a surgir de la gente. Hay que hacer una coalición, porque se hablaba de unidad. Bueno, pero la unidad está muy trillada, se trata de una coalición. Eso lo empezamos a recibir de abajo hacia arriba. Entonces, ok, una gran coalición nacional. Coincidía eso con lo que estaba ocurriendo en los partidos de la llamada plataforma unitaria. Estaban discutiendo ya cómo iban a escoger un candidato común, etc. Y entonces surgió la tercera expectativa. Bueno, ¿quién puede unir o coalicionar efectivamente a la oposición venezolana? No solo a la oposición de la plataforma unitaria, sino a la otra oposición que no está en la plataforma unitaria, y particularmente a ese resto del país que no están ni con Maduro ni con la oposición. Cuando tú ves las encuestas venezolanas, te das cuenta que las últimas encuestas, que fue una empresa llamada Delfos, que mide cómo está la situación del gobierno, te establece que el 85% del país rechaza la gestión de Maduro. Imagínate tú, 85%, solo lo apoya el 15%. Pero cuando analizas en la misma encuesta cuántas de esas personas apoyan a la oposición venezolana, la sumatoria de los partidos de oposición no reciben más del 20% de apoyo. ¿Dónde está el otro 65% venezolano? Ni con unos ni con otros. Ese es un 65% venezolano que está expectante, muchos de ellos postrados, que no están ocupados en la política, tratando de sobrevivir, tratando de ver de qué comen esta noche y que le dan de comida a los hijos en la mañana. Pero muchos otros son un porcentaje muy grande de chavistas que se sienten traicionados por lo que está pasando en Venezuela, ya no quieren votar por Maduro, no se identifican con la oposición, y una parte también muy importante de gente que es de oposición, pero que está decepcionada con los partidos de oposición, o que cree que en dictadura no se vota, con estas cosas, abstencionistas. Allí hay socialdemócratas, allí hay socialcristianos, liberales, hay gente de izquierda, hay gente de derecha. ¿Quién puede unir todo eso? ¿Quién puede unir todo ese espectro? En primer lugar, ¿para qué? Primero, unirlo. La única manera de unirlo es con un programa que yo llamo de mínimos, ¿no? Vamos a poner de acuerdo. ¿En qué nos podemos poner de acuerdo todos esos venezolanos de tan variopinta formación, e intereses y valores incluso? Bueno, primero,
en dos cosas esenciales: recuperar la república y refundar la democracia venezolana o redemocratizar el país para echar a andar la economía y, bueno, abatir la pobreza, que es el problema más grave que tiene Venezuela. Ok, una candidatura de partido logrará eso. Cuando los partidos, ya lo dijimos, lo que tienen es un 20% de apoyo, todo sumado. Una candidatura ideológicamente definida. Yo estoy convencido ya a estas alturas de mi vida y del siglo XXI que las ideologías son cadenas al final que te atan a realidades que no tienen nada que ver con lo realmente existente. Bueno, entonces surgió la idea de una candidatura independiente. Tú me presentaste hoy como candidato del Movimiento por Venezuela, cosa que es verdad, pero además soy un candidato independiente. Yo soy el único candidato que se presentó a la comisión de primaria por iniciativa propia y cumpliendo el reglamento de la comisión de primaria, en ese caso, que establece que debe ser respaldado por un número de firmas. Nosotros recogimos 60.000 firmas en 14 entidades federales. El reglamento decía por lo menos 12 entidades federales, nosotros recogimos en 14 y nos inscribimos como un candidato independiente por iniciativa propia e inmediatamente nos apoyó el Movimiento por Venezuela. Aspiro que me apoyen el resto de los partidos también, por supuesto, porque se trata, cuando hablamos de esta gran coalición, se trata de la unidad de los partidos y más allá de los partidos, pero no es una unidad contra los partidos. Ese es el planteamiento, eso es lo que dio origen a esta candidatura. Arrancamos con muy pocos recursos, el apoyo del Movimiento por Venezuela, del cual me siento profundamente honrado y orgulloso, una gente seria, honesta, responsable, trabajadora. Hemos empezado a recorrer el país y allí va nuestra candidatura, una de las pocas que crece consistentemente, no mucho, pero crece consistentemente. Yo estaba en los noticieros todos los días del mundo claro. y la gente me conocía y me saludaban en la calle, algunos me molestaban, por supuesto. Me reclamaban. Me reclamaban sobre todo porque me consideraban muy antichavista, pues yo había multado a Chávez, le había prohibido el programa de los presidentes, etcétera. Entonces la gente en la calle, ay chico, deja tranquilo a Chávez. Usted dice que su candidatura va creciendo, pero todavía no aparece en las encuestas. Bueno, la verdad es que no han hecho encuestas serias que midan... ¿O le favoreció porque hubo comentarios de su participación en el... no fue un debate, en el encuentro? Sí, en el encuentro. Bueno, obviamente, ese encuentro tengo entendido que lo vieron de manera directa casi 40.000 personas, ¿no? Y además, quién sabe cuántas vistas posteriores tiene, ¿no? No tengo idea, pero ponte tú que no hayan visto al final 200.000 personas. Entonces, no hay duda de que eso me debe haber elevado el conocimiento, por lo menos de la gente. Que usted está claro que la gente no lo conoce suficiente. No me conoce suficiente, y los que me conocen se le ha olvidado, porque acuérdate que yo fui presidente del Consejo Nacional Electoral, claro, en una época sumamente difícil, pero de eso hace 24 años. Algunos me habían nacido como los que están aquí con nosotros trabajando. Yo tampoco. Tú tampoco. Y a otros se les ha olvidado. Pero yo recuerdo en esa época yo estaba en los noticieros todos los días del mundo. Claro. Y la gente me conocía, me saludaban en la calle, algunos me molestaban, por supuesto. Me reclamaban. Me reclamaban sobre todo porque me consideraban muy antichavista, pues yo había multado a Chávez, le había prohibido el programa de los presidentes, etcétera. Entonces la gente en la calle, ay chico, deja tranquilo a Chávez. Ese era el momento de que el país estaba enamorado de Chávez. Sí. Bueno, el año 99, imagínate. Bueno, pero la gente se le olvida esas cosas, ¿no? Tú sabes muy bien, tú eres un hombre de medios, tú sabes que la exposición mediática es efímera, pues tú puedes tener una presencia muy grande en los medios y al retirarte rápidamente la gente se olvida. Ahora se trata de reconstruir ese conocimiento público y el debate ayudó para eso. Pero hablábamos de las encuestas. Realmente, la única encuesta que se ha hecho, o la más reciente, perdón, con respecto a los candidatos, es la que hizo Delfos, de la que yo acabo de hablar, en otro sentido, pero una de sus puntos era analizar a los candidatos. El muestreo de esa encuesta se hizo, la recolección de información, creo que, si la memoria no me falla, alrededor del 19 de junio. Para ese momento yo todavía no era candidato. Es decir, que no se ha medido realmente mi candidatura más allá de encuestas de Twitter. Y tú sabes cómo son las encuestas de Twitter. Hay gente que, por ejemplo, es muy leal conmigo y muy seguidora conmigo en Twitter, que han hecho encuestas. Entonces en esas encuestas de esa gente salgo ganando yo. Pero si la encuesta la hace un... Sí, pero no tiene valor científico. Eso no tiene ningún valor científico, eso no es. Lo cierto es que sí lo notamos, que estamos en crecimiento constante, poco a poco, por supuesto. Pero le da chance de que octubre. Dependiendo de los apoyos que vayamos consiguiendo, ¿no?
si el objetivo de esta candidatura es, como te dije, crear una gran unidad de los partidos. Yo pienso que lo que va a pasar en los próximos días, aspiro que pase, es que van a venir nuevos apoyos importantes. Un nuevo tiempo, por ejemplo. Lo decíamos antes de empezar. Pudiera ser. ¿Usted está en negociaciones con un nuevo tiempo? No hay negociaciones, pero un nuevo tiempo ha anunciado ya que hoy una rueda de prensa y en un comunicado que ellos no van a inscribir una candidatura propia, sino que van a apoyar a alguien de los candidatos que están en la primaria. Cuando tú lees el comunicado, claro, tú sabes que uno siempre lee a favor de uno, ¿no? Claro. Pero cuando tú lees el comunicado, dice: queremos un candidato de los que están en la primaria, que garantice la unidad de todos, que tenga independencia de criterio. Lo único que le faltó decir es que viviera en San Antonio de los Altos. O sea, que usted sintió que era con usted. Sí, claro, pero los demás también deben haber sentido lo mismo. Por eso te digo que cada quien lee lo que quiere. Pero bueno, está por verse. Yo aspiro que un nuevo tiempo me apoye, por supuesto. Y aspiro que el resto de los partidos me apoyen. El que gane la primaria tiene que tener el apoyo de la mayoría. Pero después, antes del 22 de octubre, ¿ha tenido conversaciones con otras toldas políticas? Conversaciones en cuanto a apoyo a candidatura, no. O sea, me parece que este no es el momento para conversaciones de ese tipo, ¿no? Primero porque el resto de las organizaciones, con la excepción de un nuevo tiempo, tienen sus candidatos. Ellos tendrán que analizar ellos internamente si siguen con su candidato o no. Yo no pienso, por ejemplo, que María Corina Machado en este momento, o 20, pueda estar pensando en retirar su candidatura. No tiene ningún sentido. No, porque además van ganando. Por eso. Según las encuestas, pues. O de Elsa Solórzano, por ejemplo. Sí hay unos candidatos que están inhabilitados, y ese es un tema, ¿verdad? El caso de María Corina, por supuesto, pero María Corina va ganando, como tú dices. Está el caso de Capriles, está el caso de Superlano, y aquí tenemos una contradicción en lo que está ocurriendo. La comisión de primaria aceptó que los candidatos inhabilitados participaran en la primaria. No la comisión de primaria, realmente el reglamento que hizo la plataforma unitaria, que es la que nombra la comisión de primaria y le entrega ya un reglamento hecho. En ese reglamento se desconocen las inhabilitaciones inconstitucionales que ha hecho el gobierno, con razón. Bueno, si tú le permitiste a esos candidatos inscribirse, no tiene sentido que ahora esgrimas que porque están inhabilitados no pueden ser candidatos. Ya veremos qué pasa con ellos. Imagínate que gane María Corina. Que como ese es un escenario. En lo que está en el ambiente, que María Corina, bueno, que ya ganó, falta mucho para eso, ¿no? Pero bueno, supongamos que gana María Corina, que no cambia el panorama, que María Corina se consolida y gana. ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Se va a retirar María Corina inmediatamente? Yo creo que no. Nosotros tenemos que persistir en ese desconocimiento de la inconstitucional e ilegal inhabilitación de los candidatos, pero eso vale igual para Capriles y vale igual para Superlano o a cualquier otro que inhabiliten, porque el gobierno puede seguir inhabilitando gente como lo han hecho. A Superlano en las elecciones de Barinas lo inhabilitaron después que ganó, imagínate tú. Bueno, que ganó las elecciones en Barinas. En Barinas, no elecciones internas. Entonces, bueno, ese es el punto. Nosotros tendremos que defender a ese candidato inhabilitado si es que gana las elecciones hasta el final. Ahora, ¿cuál es el final? Esa es una buena pregunta. El final lo impondrá la Realpolitik. ¿Cuánta fuerza tenemos para que el gobierno levante esa inhabilitación o no? Porque lo que sí no podemos hacer nosotros es abandonar la ruta electoral en ninguna circunstancia. Allí yo no acompañaría, o hasta allí yo no acompañaría a nadie. ¿Usted haría, cómo le digo, usted haría campaña por el candidato que resulte ganador si no es usted en la primaria? Por supuesto, ese es el compromiso que hemos firmado todos y aspiro que si gano yo, hagan campaña por mí. No basta nada más con que los que perdieron digan, bueno, reconocemos al ganador, con eso no basta. Hay que enfrentarse a una maquinaria electoral gigantesca y muy aceitada con mucho dinero que es el chavismo y un régimen autoritario que juega con las cartas marcadas, que es capaz de cualquier cosa. Nosotros no vamos a una fiesta electoral, yo lo he dicho varias veces, vamos a una confrontación electoral contra un régimen autoritario. Ahí necesitamos el apoyo de todos, pero el apoyo militante y serio de todos, para poder convertir ese 85% de gente que rechaza a Maduro en una mayoría política capaz de derrotarlo. El candidato que resulte electo en la primaria, aspiro a ser yo, por supuesto, no tendrá que ser un candidato de unidad y representar un programa de gobierno de la unidad. No puede imponer un programa de gobierno propio. Si yo fuera el contendor de Maduro, por supuesto, tendría un programa de gobierno. ¿Qué propone usted como candidato? Mira,
Ese es un punto. Las grandes. Ajá. Ese es un punto bien importante. Yo quiero aquí ratificar ante tu público y ante ti mismo lo que es una concepción de cómo veo una candidatura a la primaria. Mira, yo no soy candidato en este momento a presidente de la República, soy candidato a una elección interna de la oposición. Dicho de manera jocosa, soy un candidato a candidato. Todavía no soy candidato. El candidato que resulte electo en la primaria, aspiro ser yo, por supuesto, no tendrá que ser un candidato de unidad y representar un programa de gobierno de la unidad. No puede imponer un programa de gobierno propio. Si yo fuera el contendor de Maduro, por supuesto, tendría un programa de gobierno, y si yo fuera único, el mío. Pero es que yo voy a ser el candidato de una gran coalición nacional que, como te dije, es muy variopinta. Entonces, es un atropello a los tiempos, digamos, por lo menos, intentar venderle al país que yo tengo un programa y que ese es el que voy a imponer. No, yo tengo unas ideas, por supuesto que las tengo, de lo que debe ser el próximo gobierno. Y lo primero que es aclarar que el próximo gobierno es un gobierno de transición. El que venga aquí a proponer que el próximo gobierno va a convertir a Venezuela en Dubái, está engañando al país. El próximo gobierno... O sea, María Corina está engañando al país. Ella no ha prometido eso, ¿no? Pero ella tiene programa de gobierno, ya lo presentó recientemente para la gente de Nueva York y ya nombró un equipo económico. Yo no haría eso. Yo, por supuesto, no es que lo quiero poner a pelear con María Corina. No perderé un segundo de mi tiempo en criticar a los otros candidatos de oposición. Tenemos un enemigo tan grande que no tiene sentido que nos pongamos a pelear entre nosotros, hay que unirnos más bien. Pero yo no haría eso, en todo caso. Yo no presentaría mi programa de gobierno, yo presentaré mis ideas para construir un programa de gobierno. Y mis ideas acotadas con lo que va a ser la realidad de un país en transición. Mire, 5 cosas. Fíjate tú, cuando te las diga vas a decir, oye, pero esto es grandísimo, y son apenas 5. Y los retos son gigantescos. Abatir la pobreza. Venezuela no puede vivir, y ningún país puede persistir con el 82% de su población por debajo de los niveles de pobreza, y la mitad de ellos en pobreza extrema, comiendo de la basura. Lo que está pasando en el interior del país, los que estamos en Caracas no tenemos idea. Yo que he estado dándole vuelta a Venezuela, me he percatado del nivel de deterioro total del país y del ser humano en el interior del país. Pero aquí mismo en las grandes ciudades también, en determinadas zonas. Ok, pero ¿cómo abates tú la pobreza? Repartiendo bolsas clap. Eso no hay bolsas clap para tanta gente. Habrá que hacer subsidios para los más desposeídos, pero la única manera de abatir realmente la pobreza es generando trabajo digno, estable y bien remunerado para la gente. ¿Cómo generas trabajo digno, estable y bien remunerado si no recuperas el aparato productivo? Entonces, con el objetivo, primer punto, con el objetivo de abatir la pobreza, recuperar la producción en Venezuela, recuperar las empresas, recuperar la agricultura, la pesca, todo lo que sea posible. ¿Cómo lo vas a hacer con un país que está fuera del sistema financiero internacional? Tienes que insertar a Venezuela en el mercado financiero internacional para atraer todos los capitales posibles y todas las ayudas multilaterales posibles para poder recuperar el país. Ahora, recuperar el país tarda 2 años, 3 años, empezar a ver los resultados. ¿Qué hace la gente mientras tanto? La desnutrición infantil, cómo se nos están muriendo los niños, los ancianos, sectores completos de la clase media empobrecida en el peor estado. Un programa especial de ayuda humanitaria a Venezuela sin hambre. Necesitamos a Venezuela que no tenga hambre, que los niños puedan comer para ir a la escuela, que los ancianos no se nos mueran de hambre en la casa. Eso está ocurriendo. Pregúntenle a Susana Rafal y a los expertos en la materia el drama de la desnutrición del país. Bueno, hay que recuperar la infraestructura, segundo punto. Si mañana nosotros, algún inversionista compra Sidor, ponte tú, y la invierte $5.000 millones en Sidor y dice vamos a prender los hornos de Sidor, nos quedamos sin luz el resto de Venezuela, porque la generación eléctrica se acabó en el país. No hay carreteras, no hay telecomunicaciones, no hay gasolina, todo eso hay que recuperarlo. Y eso requiere mucha plata. Mucha plata. Por cierto, mucha plata que tiene que ser de los privados y del Estado, de ambos. Esa discusión que hay, no, que si es de mercado, que si es de Estado. Señores, aquí necesitamos todo el mercado posible y todo el Estado posible. Es una transición. Después Venezuela escogerá su camino y su modelo en elecciones libres, transparentes, etcétera, en el futuro, cuando la gente tenga comida. Pero es que vamos a recibir un país en catástrofe realmente. Tercero, educación y salud. No voy los tiempos de televisión son cortos. Sabemos cuál es la tragedia de la salud y la de educación. Cuarto, la institucionalidad. ¿Qué hacemos con esa Asamblea Nacional, con esos tribunales de Venezuela? Pero no la puede cambiar. Pero hay elecciones en el año 2025. Exacto, pero el proceso por lo menos un año con esa Asamblea. Por lo menos un año con esa Asamblea en los cuales hay que ganar las elecciones.
esa coalición que yo propongo para ganar en el 24 tiene que continuar en el 25 para poder desmontar la institucionalidad fraudulenta que ha montado el chavismo en Venezuela. Y quinto, mira, el más difícil, el próximo gobierno tiene que mantenerse en el gobierno por lo menos 6 años y entregar en paz y en elecciones libres y transparentes al próximo gobierno. ¿Por qué dice que es lo más difícil? Porque pudieran tumbarlo, ¿no? Estoy absolutamente seguro que la cúpula de lo que es el chavismo, cuyo origen a la gente se le olvida, son 2 golpes de Estado sangrientos contra la democracia venezolana, volverán a conspirar cuando estén en la oposición. Y si nos descuidamos, nos tumban. Como el militarismo en el pasado, si se descuidaba de Betancourt, lo tumbaban al inicio de este proceso democrático de Venezuela. 5 golpes de Estado le metieron a Betancourt, para eso hay que prepararse. ¿Usted cree que es posible rescatar a la Fuerza Armada? Seguro que sí. Yo estoy convencido en primer lugar que la Fuerza Armada, ese de proclamaciones un poco ridículas de que somos profundamente chavistas, revolucionarios, antiimperialistas y socialistas, totalmente inconstitucionales, por cierto, son de una cúpula militar. Eso no expresa la realidad de la Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada Nacional ahorita es un coto cerrado, una especie de claustro, no hay manera de hablar con ellos, pero es obvio que algo pasa allí distinto. Hay en este momento 185 oficiales militares presos por razones políticas. Nosotros sabemos que la familia militar no es solo el militar, es toda su familia, que sufre y padece lo mismo que estamos padeciendo nosotros. Mira tú, los militares a partir de determinado rango hasta los pasaportes le quitan. No pueden ni salir del país, están reprimidos igual que toda Venezuela. Cuando haya en Venezuela una alternativa democrática, ojo, democrática y nacionalista para el cambio, yo estoy seguro que un sector muy importante, si no toda la Fuerza Armada, no es que la apoyará, porque yo no quiero que la apoye, será neutral frente a eso, que es lo que debe ser. Bueno, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias. Tremenda entrevista. Gracias. Bueno, y a ustedes, como siempre, les recordamos que vamos a seguir con la mesa servida, porque faltan muchas cosas por hacer y en todo caso queremos saber qué propone.